Si usted pudiera recordar algo del mensaje anterior en Juan 4, hoy día vamos a estar viendo del versículo 31 hasta el 42, pero vimos nosotros del versículo 1 hasta el 30, hermano, la semana anterior. Y inicialmente esta conversación entre la mujer samaritana y Jesús se dio porque Jesús empezó a darle una lección espiritual dentro de un pozo de agua, ¿no? Un pozo donde las mujeres recogían agua para llevar a sus hogares para los distintos menesteres, y obviamente Jesús obtuvo una lección espiritual para las personas que ahí le rodeaban. La sed natural de Jesús le llevó a predicar esta gran verdad. Y obviamente la idea del agua viva era que Jesús era esa agua y que cualquier otro tipo de agua, cualquier otro tipo de cosa no nos iba a llenar nunca, sino solamente buscar y primero habiéndonos encontrado con Cristo. Ahora, hermano, del versículo 31 al 42, usted ve otro tipo de ilustración que usa el Señor Jesús. Primero, hermano, cuando uno habló de Juan 1 al 30, nosotros encontramos la sed espiritual. Entonces, hermano, como sería lo lógico, ahora el Señor habla de el hambre espiritual. Primero habló de la sed, ahora habla del hambre. El mensaje de la sed estaba dirigido a los no creyentes, que fueran al agua viva a Cristo. Y obtuvimos varias aplicaciones. Pero el mensaje de hoy del hambre no está dirigido a los no creyentes, sino que Jesús esta parte la está dirigiendo a sus discípulos. El hambre espiritual. Y por supuesto, ¿cuál es la lección que quiere dar el Señor? Es el desarrollo, la función, el motor y cómo se hace, por supuesto, su obra, la cual debe ser nuestro alimento. Fíjese ahí, hermano, en Juan capítulo 4, vamos a leer del versículo 31 en adelante. Entre tanto, recuerde que los discípulos se habían sorprendido de ver a Jesús conversar con esta mujer. Los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Si usted se da cuenta aquí, hermano, el Señor Jesús estaba haciendo su obra, la obra de Dios. Y Él les explica a estas personas que su alimento es precisamente hacer la voluntad de Dios. El genuino, el amoroso, el natural cuidado que tuvieron sus discípulos por su Señor en cuanto a la comida, le decían: Rabí, come, por favor, llevas tiempo aquí conversando y no has comido nada, te puedes desmayar, te puede pasar algo. Pero obviamente Jesús toma esto para darles una lección. De hecho, los discípulos habían ido a comprar comida. Él les dice que yo tengo una comida que comer que vosotros no conocéis o no sabéis. Entonces los discípulos, al igual que la mujer samaritana, entendieron que quizás Jesús les decía que él había comido en otro lado, que tenía otro plan de comer, y todos estaban pensando de manera física, de manera terrenal, de manera como natural. Y obvio, hermano, él está hablando de comer. Ellos no saben que Jesús va a darle un mensaje sobre esto, pero el Señor lo usa, porque Él les dice que su comida es hacer la voluntad del que me envió, y dice: y que acabe su obra. Entonces Él está diciendo, hermano, que el alimento, la comida, es hacer la obra de Dios. Lo que me debe llenar, lo que me debe, hermano, sustentar, lo que me debe dar la fuerza para seguir, es estar ahí, hermano, en el campo de batalla, haciendo la obra de Dios. De hecho, Jesús explica que el hacer la voluntad de Dios, que el hacer la voluntad de su Padre, fue conducir a esta mujer a la salvación. Ese era el alimento de su alma. Los discípulos se saciaban de pan, pero él se saciaba de cumplir la obra de su Padre. Obviamente, hermano, esto nos dice que hacer la obra de Dios es algo que debe llenar nuestro ser. Es algo que debe alimentarnos, es algo que debe, hermano, sustentar lo que hay dentro de nosotros. Debe dar vida a nuestra alma. Debe ser, hermano, algo que en lo que me gozo profundamente cuando hago la obra de Dios.
Porque quizás si lo que estoy haciendo en la obra me destroza en lugar de edificar, me cansa, pueden haber dos cosas. O yo estoy haciendo algo a lo que Dios nunca me llamó, o mi corazón, lo más probable, está simplemente alejado de Dios. ¿Qué es lo más probable? Nuestro Señor, hermano, no veía la voluntad de Dios como una carga. A veces las personas, los creyentes principalmente, ven hacer la obra de Dios como una carga. Piensan que hacer la obra es difícil. Piensan que hacer la obra es mucho, que deberían simplemente descansar de hacer la obra en alguna parte de su vida. Pero hermano, hacer la obra debe ser el alimento. Él veía su obra como lo que iba a dar vida a su alma. De hecho, hermano, así lo dice el salmista en el Salmo 40, el versículo 8. Salmo 40, el versículo 8. Dice aquí la palabra del Señor: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces, hermano, hacer la voluntad de Dios debe ser algo agradable a nuestra vida. Usted, hermano, si quiere saber cómo hacer la obra de Dios, cómo cumplir la voluntad de Dios, simplemente debe leer la Escritura. Ahí está. Por ejemplo, hermano, la voluntad de Dios es precisamente declarada en 1 Tesalonicenses 4:3, cuando dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Por lo tanto, cualquier cosa que no me hace santo no debería ser, hermano, algo que yo desee. Cualquier cosa que me aleje de la santidad no debería ser algo que a mí me anime, que algo que a mí me guste, sino que la santidad debe ser mi alimento. Si tengo que apartarme de la fornicación, de la lascivia, lo voy a hacer porque la voluntad de Dios es mi alimento. Si tengo que apartarme del enojo, porque la voluntad de Dios en 1 Tesalonicenses 5, 19 o 18, no estoy seguro de cuál es el pasaje, dice que es que estemos siempre agradecidos. Entonces un cristiano no puede vivir quejándose, no puede vivir, hermano, simplemente criticando, porque la voluntad de Dios es el agradecimiento. Pero los cristianos no siempre encontramos gozo en hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que ese es nuestro alimento del alma. Quizás, hermano, lo externo puede hacernos sentir bien, porque estamos alimentados, tenemos cosas, disfrutamos las cosas que tenemos, disfrutamos la familia, y eso nos hace olvidar, hermano, que hay una necesidad interna en nuestro corazón. Nos hace olvidar que hay un hueco en nuestro corazón que grita: ¿dónde está Dios? Cuando lo hemos olvidado. Por lo tanto, el Señor, hermano, si usted se da cuenta, no dice nada sobre hacer su propia voluntad, acerca de decir: es que yo quiero hacer esto, es que yo lo quiero hacer de esta forma, es que yo aquí, es que yo allá, esto es más cómodo para mí. Él lo único que está diciendo es: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Si usted se da cuenta, hermano, posiblemente comida o hablar de la comida no está ahí porque sí. Si usted pudiera responder sí o no: hermano, ¿la comida es necesaria para vivir? Sí, es obvio, lo necesitamos para vivir, es obvio. Pero hermano, el Señor no solamente ha dejado que la comida sea algo necesario para nuestra vida, sino que también es algo que ha hecho disfrutable. O hermano, no, usted no disfruta, no se anima, no se goza cuando usted va a comer algo que le gusta comer. Cuando usted dice: oye, esto me gusta, esto es rico, me gusta este plato, me gusta quizás este plato en este restaurante, o me gusta este plato en este local de comida, me gusta cuando lo preparo así o lo preparo así, me gusta la comida, la disfruto, me gozo. Entonces, ¿sabe qué, hermano? Que la comida sea referenciada a hacer la obra de Dios, a cumplir la voluntad de Dios, no es menor. Porque el Señor está diciendo que no solamente es necesario para mí estar haciendo la obra de Dios, sino que es algo en lo que yo me puedo gozar, es algo de lo que yo puedo disfrutar. No es una carga pesada. De nuevo tengo que hacer la obra, de nuevo tengo que ir a la iglesia, de nuevo tengo que hacer esto otro, hermano. Debe ser un gozo para el creyente poder hacerlo. Qué bueno que tengo la oportunidad de servir, qué bueno que tengo la oportunidad de hacer acá. Y a veces los cristianos decimos: yo sirvo, yo voy en auto, yo hago esto, yo cargo esto. Supieran todo lo que yo hago por la obra del Señor. Y hermano, entonces, ¿por qué lo hacemos si nos quejamos tanto? La obra de Dios debe ser algo gozoso, porque el Señor lo hace con gozo, lo hace feliz, lo hace contento, lo hace alegre. Y una persona que se queja del servicio que Dios le ha dado, quizás Dios mismo lo elimine de su propio servicio.
El Señor, hermano, dice nada sobre hacer su propia voluntad. Él quiere hacer la voluntad de Dios. Entonces, hermano, esto no solamente debemos verlo de esa forma, sino que esto también debe golpear un poco nuestra mente, nuestro corazón y nuestras ideas. ¿Sabe por qué, hermano? Porque usted también cree a veces que mientras las cosas más salgan como usted quiere, más feliz será en la vida. Pero a veces las cosas cuando salen como queremos, más infeliz nos hacen. Pero la felicidad real, la gratificación, quizás está en lo opuesto. Como dice aquí, no en buscar mi voluntad, no es buscar que las cosas salgan a mi manera, ni que todos en mi casa, quizás mi esposa, mi hija, hagan todo lo que yo quiero. O en la iglesia, o en el lugar, en el trabajo, donde sea. Sino más bien rendir mi voluntad, rendir mi corazón a la voluntad de Dios. Rendir mi mente a la voluntad de Dios, rendir mis planes a la voluntad de Dios, rendir mi tiempo a la voluntad de Dios, rendir, hermano, mis esfuerzos a la voluntad de Dios, mis recursos a la voluntad de Dios, porque, hermano, la voluntad de Dios y hacerla debe ser nuestro alimento, nuestra comida. Cuando nos hemos conquistado a nosotros mismos, cuando eliminamos estos deseos y placeres que nos impiden hacer la voluntad de Dios, hemos logrado una gran victoria, porque la gracia del Señor, hermano, está obrando en nuestra vida. Y si la gracia obra, cumplimos la voluntad de Dios. Si cumplimos la voluntad de Dios, hermano, entonces somos perfectamente felices y aprobados por Dios. En lo alto, en la presencia de Dios, en el cielo, hermano, ¿sabe que podemos ver un gozo porque se lleve a cabo la obra de Dios? Si usted recuerda el libro de Mateo, capítulo 6, cuando está la oración modelo, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, dice, venga tu reino, hágase tu voluntad así en el cielo, en la tierra. No mi voluntad, que yo quiero aquí en la tierra, que se haga en el cielo. Dice que la voluntad del cielo se haga acá. Que la voluntad de Dios, hermano, sea hecha aquí en nuestra vida. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Por lo menos específicamente acá, hermano, que los creyentes llevemos a otros al arrepentimiento. Oremos por la salvación de otros, prediquemos el evangelio. Él dice, hacer la voluntad de Dios. ¿Qué era la voluntad de Dios? Pasar por un lugar donde ni los judíos querían a los samaritanos, ni los samaritanos a judíos, un lugar más incómodo, pero ahí había una mujer que necesitaba a Cristo y ahí Él estaba, para esa mujer que le necesitaba. Entonces, ¿sabe qué, hermano? El Señor Jesús sigue deleitándose en salvar pecadores. Dice que hay gran fiesta, Lucas 15, en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay gran fiesta, hay gran gozo en el cielo. Pero, hermano, algo que sucede hoy en día es que quizás en muchos lugares, hermano, se desprecia esta obra. Se desprecia la obra del misionero. Se desprecia la obra del evangelista. Aquí nosotros tenemos 12 misioneros que apoyamos, hermano. Y obviamente tenemos ahí, hermano, que cumplir nosotros con un compromiso que nosotros mismos hemos hecho. Ante Dios y ante, obviamente, los demás. Ante estos hombres. Y es una gran bendición ver cómo van avanzando. Pero mientras el hombre, el mundo se burla, Cristo es complacido en esa obra. Cristo se complace en que sus hijos, usted abra su boca para hablar de Jesús. Abra su boca para hablarle a otros el evangelio que puede darles salvación. Y si nosotros podemos ser parte de esa obra, tenemos gran ganancia. De hecho, hermano, todo lo que tengamos en las manos para hacer por las almas de otro con el fin de que se salven de sus pecados, hagámoslo. Debemos tener claro que el mundo se va a burlar de esta obra, se va, por decirlo así, nos va a ridiculizar, nos va a llamar fanáticos. Pero estamos haciendo la obra de Dios y si hacemos la obra de Dios, agradamos a Dios y nada más debería importarnos. De hecho, hermano, el mundo es capaz de admirar cualquier tipo de celo en cualquier servicio que no sea el de Dios y alabar el entusiasmo por cualquier cosa que no sea la fe real.
Vea usted, hermano, como cuando la gente ve una noticia de un deportista esforzado, de un joven que se está esforzando, que practica, que entrena, que hace lo que tiene que hacer, y de repente estamos ahí, dicen así debería ser la determinación, su disciplina, su trabajo, su paciencia, pero no es la misma actitud, no es la misma perspectiva cuando hay un joven que se levanta a estudiar la palabra, que ora, que ayuna, que busca, que sirve, que se entrega, que guía a otros a Cristo. No es la misma perspectiva. De hecho, la gente pudiera ver algo contrario en la música, en una persona que tiene talento, habilidad y que practica un instrumento y toca y es bonito y la gente hasta paga por ver eso, pero no ve de la misma forma a una persona que se entrega al Señor. ¿Para qué hablar de estudios y logros académicos que son iguales, hermano? De hecho, los cristianos a veces esas cosas ponemos en importancia, pero no admiramos, no nos gozamos, no agradecemos por la disciplina espiritual de hermanos que también se preocupan por nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque no hemos hecho del alimento de hacer la obra de Dios nuestro alimento. Seguimos teniendo una mirada terrenal, seguimos teniendo una mirada en este mundo. Por eso, hermano, la obediencia de Jesús no era, hermano, algo intermitente, algo esporádico, algo a veces cuando tengo tiempo, cuando no tengo que viajar, cuando no tengo que salir, cuando no tengo que hacer otra cosa, cuando me sobra el tiempo, no. Su obediencia era completa y total. No estaba sujeta a emociones, a eventos familiares, al qué dirán, etc. Su obediencia era total, era su esencia, era el motor de su vida. Y el motor de la obra de Dios es estar en una plena relación con Cristo. Este es el motor de la obra, hermano, el alimento, el combustible que necesitamos. Es decir, yo quiero hacer la obra de Dios. Yo quiero que Dios me use, yo quiero que Dios se agrade en mí porque podemos hacerlo por medio de Cristo, pero no lo vamos a hacer si nuestro alimento está fuera. Nuestra comida está fuera de hacer la voluntad de Dios y hacer su obra. El gran deseo de Cristo es que seamos como Él fue y como Él es. Hermano, hacer la voluntad de Dios, y aquí le comparto 3 cosas sobre hacer la voluntad de Dios muy rápido, es lo único que a usted le va a conducir a la paz. Hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque hacer la voluntad de Dios, hermano, es estar en conexión con Dios. Es estar en conexión con Cristo. Y Cristo es el príncipe de paz. Hacer la voluntad de Dios, como ya vimos, es lo único que le conduce a la felicidad. Y por último, hacer la voluntad de Dios es lo único que le conduce al poder en su vida. Cuando usted sigue el camino que Dios ha elegido, usted no cuenta con su poder, sino con el de Dios. Cuando usted elige su propio camino, en su propio poder, colapsa porque no encuentra razón, porque sus planes son frustrados, sus deseos son frustrados, porque no están siendo guiados por la voluntad de Dios. Veamos una segunda cosa que el Señor muestra acá. El versículo 35 en adelante. Luego de hablar de la comida, dice el versículo 35, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Aquí, hermano, bueno, el Señor está dando una gran lección, pero a veces es un poquito difícil de entender, por lo menos de primera parte. Aquí el Señor primero habló de lo que motiva, del motor, del combustible de nuestra obra, la comida, hacer la voluntad de Dios. Pero luego nos llama la atención con cuál es el quehacer de la obra. ¿Qué es lo que debemos hacer? Jesús cambió la figura de la comida a la mies, a los campos de trigo, que es la fuente del alimento. De hecho, él citó un antiguo y conocido por ellos refrán acerca de esperar la siega. Para que usted se imagine, ellos estaban en una ciudad donde constantemente tenían siegas durante el año. Era muy próspero en eso. Pero en Jerusalén no era así. Ellos debían esperar 4 meses para la siega y era una vez al año. Entonces ellos estaban en un lugar próspero y quizás podían no entender lo que ahí estaba pasando. De hecho, los discípulos habían ido a la aldea a comprar pan, si usted recuerda. Por eso, Jesús estaba solo con la mujer. Él tenía sed, la mujer le da agua, los discípulos fueron a comprar comida.
Pero eso fue precisamente lo que hicieron los discípulos. Fueron solo a comprar comida, pero no evangelizaron a nadie. Y Jesús, con la mujer hablando, logró que la mujer evangelizara este lugar. Los campos estaban blancos para la siega. Había necesidad, pero también había fruto del Señor. Había trabajo. Entonces quizás los discípulos, cuando llegaron a esta ciudad llamada Sicar, ellos dijeron: aquí no hay cosecha, aquí no nos van a escuchar, aquí nadie va a querer de Cristo, ¿para qué vamos a hablar? Pero la cosecha o la realidad era lo opuesto, estaba listo, se necesitaba obreros fieles que la recogieran. Por alguna razón, hermano, que pudiéramos decir que desconocemos, cuando muchos creyentes intentan hablar de Cristo, siempre es el momento inadecuado. Es que no es aquí, no es ahora, no es allá. Siempre es el lugar inadecuado. No es que aquí no, porque veníamos con esto, es que no voy a hablar de Cristo por esta y esta y esta razón. Y pasa mucho eso, hermano. No me diga que no, porque yo sé que sí. También me pasa. Yo en vez de predicar a veces de Cristo, pienso estas cosas. Pero me golpeo, hermano, ¿por qué? Porque la comida he olvidado que es hacer la obra de Dios. Entonces, hermano, en su vida, cuando usted tenga ese impulso del Espíritu Santo, esa confrontación del Espíritu Santo de predicar de Cristo, hágalo. No hay otra razón, no hay una excusa que poner. No es que no es el momento. ¿Y cuál va a ser el momento? Cuando la persona se muere y ya no pueda recibir a Cristo. Cuando esté en el infierno, ahí va a ser el momento, hermano. No, es que no es el lugar. ¿Y cuál es el lugar? Cuando estén en el infierno, ¿vamos a poder ir a predicarle el Evangelio? ¿O no? Sea honesto, hermano. El momento es cuando usted sabe que debe hacerlo. Cuando sabe que en vez de hacer lo que está pensando, debe orar por esa persona que va a ver. Debe orar para predicarle el Evangelio. Ahí, hermano, debe estar usted haciendo la obra, porque quizás, y solo quizás, los campos también estén listos para la siega. Pero no lo vamos a saber si no vamos a cosechar el campo. Debemos hacer la obra. Aquí, de hecho, se nos dice que no hay rivalidad, hermano, en la obra de Dios. Hay iglesias, pastores, hermanos, que compiten unos con otros. Ya hay rivalidad. No hay rivalidad en la mies del Señor. O mejor dicho, no debería haber. Porque cada uno tiene asignada una tarea diferente. Vea conmigo lo que dice 1 Corintios capítulo 3. Acompáñeme ahí, por favor. 1 Corintios capítulo 3. El versículo 6 dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Hermano, ¿sabe que cuando hacemos la obra, y usted hace la obra, quizás usted hace algo, otro hermano hace otra cosa, otra persona hace otra cosa, pero somos todos colaboradores de la obra de Dios? Uno siembra y otro cosecha, pero cada uno recibe su salario. Por eso el Señor dice: uno es el que recibe salario, según lo que vemos. Había gente que sembraba, pero al que le pagaban, el que recibía el chin chin, como decimos, hermano, era el que llevaba, el que cosechaba y iba a vender. Y después veía él cuánto le daba al que sembraba. Era un acuerdo entre personas. Pero aquí dice: no, así no es, porque no es la cosa de esa forma. El que siembra, el que cultiva y el que cosecha, Dios ve cada cosa que hace y Él te va a dar su salario. No es como ustedes se imaginan, no es como ustedes ven. Hermano, entonces lo que debemos saber es que quizás usted está predicándole a alguien y no recibe el Evangelio. Y quizás lo reciba con otra persona. Pero hermano, Dios ve la obra. Ni el que siembra, ni el que planta, ni el que cosecha es algo, sino Dios que hace la obra y nos utiliza. Entonces, hermano, no debemos descansar nosotros en hacer la obra. Debe hacerlo. Si toma folletos, entréguelos. Déjelo allí a sus vecinos. Lléveselo a alguien, hermano. Háblele de Cristo. Ore por sus familiares. Ore por sus vecinos. Ore por la iglesia para que podamos seguir en eso, seguir predicando la palabra. Pero si usted deja de hacerlo, ni en la siembra ni en la cosecha va a tener una labor, ni no va a recibir recompensa, no va a recibir galardón por estar aquí en este mundo como un pecador, como una persona sin Cristo más. Por eso, hermano, piense lo que dice el Señor. Dice, hermano, en el versículo 38, yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. ¿Sabe, hermano? Aquí hay una omisión interesante. Nosotros no sabemos quiénes fueron estas personas que fueron a sembrar a Sicar, sembrar la obra, obviamente. Yo, si usted recuerda, le dije que la mujer samaritana algo sabía.
de la obra. No, yo dije, no sabemos quién lo hizo. Porque ella dice simplemente, hermano, en el versículo 25, la mujer dice, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. ¿Cómo sabía eso? Cuando Él venga nos declara todas las cosas. ¿Cómo sabía eso ella? A diferencia de Pedro, cuando dijo una gran declaración como lo hace ella, Jesús le dijo, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino Dios. Pero aquí no dice eso. ¿Sabe por qué, hermano? Porque ya había gentes trabajando los campos allí en Sicar. Quizás, hermano, fueron discípulos de Juan el Bautista, que sabían que el Mesías venía. Por eso la mujer sabía que iba a venir un Mesías que iba a declarar todas las cosas. Esa era la obra de Juan el Bautista, preparar el camino para que viniera. Pero no se nos dicen sus nombres. No tenemos sus nombres como el de Pedro, como el de Juan, como el de Jacob, como el de Simón, como el de Felipe, el de Bartolomé. No tenemos sus nombres. Pero el Señor dice, tranquilo, porque Dios conoce y sabe quién sembró, quién cultivó, quién cosechó. Él sabe todo y va a dar su recompensa. Quizás, hermano, a veces con su servicio, por lo que usted hace, yo le he dicho varias veces, usted piensa, hermano, que no hay una gran labor detrás de lo que hace, que no es tan importante. Hay otros servicios que parecen más importantes. Pero a la larga, hermano, el Señor ve cada cosa que usted hace. Cada oración que eleva por personas que no conocen a Cristo, Dios las ve. Cada folleto que entrega, Dios lo ve. Cada persona a la que le habla de Cristo, Dios lo ve, hermano. Dios no está omitiendo. Dios sabe precisamente cada cosa que usted hace para que los demás conozcan y no vengan a una condenación eterna en el infierno, sino a la salvación completa, yendo y teniendo un lugar en el cielo, en la casa de Dios. De hecho, hermano, esta es una preciosa lección, valiosa y que debe aprenderla, porque usted no está solo en la obra del Señor y nunca debería haber una oportunidad para testificar como lo hizo Cristo, como un desperdicio de energía, de tiempo, lo que sea. De hecho, en el Salmo capítulo 126, mira, acompáñeme ahí, lo compartí hace mucho tiempo atrás, hermano, en una de nuestras salidas a evangelizar, como la que tenemos este día sábado, así que el hermano le animo a venir. El Salmo 126, versículos 5 y 6 dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo su cabilla. Quizás, hermano, usted ora por su familiar, por su esposo, por su esposa, por su hijo, por su padre, por su hermano, y su salvación. Y es algo que no ha visto todavía. Pero mientras usted ore y con lágrimas, quizás pidiendo por el alma de esta persona, dice que un día la vamos a recoger con gozo. De hecho, hermano, la obra es difícil. Los obreros son pocos. No es precisamente una taza de leche servir al Señor, pero Jesús ve cada cosa que hacemos y su Santo Espíritu obra. De hecho, hermano, a veces saliendo a evangelizar, usted se da cuenta lo muy endurecido que tiene el corazón las personas afuera. Pero el Señor, hermano, sabe la obra que son. Pocos son los que hay en el camino estrecho. Recién escuchábamos un versículo que dice, muchos los llamados, pocos los escogidos, hermano. Pocos las personas que reciben al Señor. Pero el Señor está viendo la obra. Y el verdadero antídoto contra el desánimo, porque usted sale de repente, quizá usted quiere hablar a una persona, la persona lo rechaza, ora, la persona lo rechaza, sale a hablarle a alguien, la persona no quiere y usted se desanima. Dice, esto no tiene ningún valor, esto no tiene ningún fruto. Pero hay un salario que el Señor va a dar, hay una recompensa que Él va a dar. Y Dios dice, Hebreos 6:10, no es injusto para olvidar nuestra obra de fe que hicimos por Él. Jesús aquí sigue diciéndole a sus discípulos lo increíble o la increíble obra que se acaba de hacer, que ha tenido lugar. El sembrador y el segador se pueden alegrar al mismo tiempo. Era alguien que no podía esperar, o sea, que no se podía imaginar. Jesús llegó a esta mujer samaritana a hablarle de Cristo. Y quizás, hermano, después vamos a ver la gente vuelve al pueblo. Vuelve al pueblo para saber de esta mujer samaritana y el pueblo va ante Jesús. Y quizás, y solo quizás dentro del pueblo, estaba esa persona que le habló a la mujer samaritana, del Mesías que había de venir, y ahí estaba con él. Entonces era un gran gozo, hermano. Estaba el sembrador y estaba el segador ahí en el mismo lugar. Estaban ahí. Hermano, quizás usted está pensando ahora que sus labores o que usted no tiene una labor importante en la obra del Señor. Pero la obra del Señor no es sino rescatar almas del infierno. Y usted tiene hartas almas camino al infierno a su alrededor.
Tiene hartas almas camino al infierno en su propio pasaje o calle donde vive, su propio departamento. Tiene hartas almas camino al infierno en su propio trabajo, en su propia familia. Ahí está su obra, ¿no? Vaya a ellos y predíqueles el evangelio. Hábleles, ore por ellos. Si le cuesta, no importa, hermano, porque a veces es difícil. ¿Sabe por qué a veces es difícil? Porque sabemos que hemos dado un mal testimonio. Sabemos que hemos dado un mal testimonio a una persona. Sabemos que no hemos arreglado las cosas como son. Sabemos que entre familia hay problemas, y siempre hay problemas. Pero no reconocemos lo que hemos hecho mal. No vamos a tener un impacto contra otros, frente a otros y a favor de otros. Por eso, hermano, pregúntese usted en su vida si está siendo un sembrador de las semillas del Evangelio. Para que un día quizás usted sea el segador de las semillas del Evangelio. Para que sea así, hermano. Usted quien está viendo la obra de Dios, porque su comida es la obra de Dios. Vamos a ver un último punto en el cual obviamente es el resultado, es el fruto de la obra de Dios. Vea conmigo el versículo 39 en adelante. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente, fíjese en esta frase, este es el Salvador del mundo, el Cristo. Se da cuenta, hermano, que muchos de los samaritanos habían creído algo que dijo la mujer. Quizás ellos también habían escuchado estos primeros testimonios. Ellos dijeron, claro, si esta persona te dijo todo lo que tú has dicho, entonces es el Cristo, creemos en él. Pero luego fueron ante Jesús y dijeron, quédate con nosotros. Se quedó Jesús y luego le dicen, ahora sabemos. Porque obviamente los nuevos creyentes necesitan estar cimentados en la palabra. Imagine el estado de los nuevos creyentes, hermano. A usted mismo que lleva años quizás en el Evangelio le cuesta tener firmeza en la palabra de Dios. Imagínese una persona que viene recién conociendo los principios de la palabra. Aunque curiosamente están a veces hasta más cimentados que muchos creyentes de años. Están más receptivos a la palabra. Por eso, hermano, los samaritanos que estaban ahí escuchando supieron algo, que habían sido salvados porque habían creído en este mensaje. Dice en el versículo 42... ahora sabemos, dice, que verdaderamente es el Salvador del mundo, el Cristo. Uno pensaría, hermano, que por ser samaritanos, por ser personas no judías, no iban a entender tanto el Evangelio. Pero ellos, hermanos, saben que entendieron el Evangelio incluso mejor que los discípulos. Porque ellos dijeron, este es el Salvador de todo el mundo. No dijeron de los judíos, dijeron de todo el mundo. Él puede salvar a cualquier persona. Y los discípulos, incluso después de Jesús resucitado, le dicen, ¿vas a instaurar el reino aquí, Señor? Aún tenían la duda. Pero los samaritanos que dicen el Salvador del mundo, era una fe muy grande. Por eso, hermano, ¿sabe qué debe pensar usted? Si su fe realmente está avanzando como usted cree. Si su conocimiento del Señor realmente está avanzando. Si usted está creciendo. Si usted puede compararse con el creyente que es usted hace un año, en enero del 2024, y no ve muchos cambios hasta ahora, entonces pregúntese en qué ha avanzado. Sigue teniendo la misma lucha, sigue teniendo el mismo conocimiento de la Escritura que tiene, sea mucho, mediano, poco, harto. Si no está avanzando, hermano, es porque no está pasando tiempo con el Señor Jesús. Estos declararon, Él es el Salvador del mundo. Tenía una visión misionera. Su visión era más amplia que los apóstoles. Y jamás debemos olvidar que la obra de Dios es diversa en estas formas. En 1 Corintios 12, versículo 6, déjeme leerle este pasaje, hermano. 1 Corintios 12, el versículo 6 dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. El camino por el que el Espíritu guía a todo el pueblo de Dios hacia sí es distinto en las personas. Si usted se da cuenta, la mujer samaritana tuvo un encuentro directo con el Señor. Las personas que llegaron tuvieron otro encuentro porque escucharon a la mujer, después estuvieron con Cristo 2 días. Los discípulos tenían otra relación, o sea, llegaron de otra forma ante Cristo. Entonces, hermano, no nos debemos gozar en que las personas sigan nuestro propio camino, nuestra propia idea de cómo una persona debe ser salva, sino debemos gozarnos en qué, en que las personas sean salvas,
Que las personas pongan su fe en Cristo. Que las personas se acerquen a Dios. De las distintas formas, pero con la misma sustancia. Dice diversidad de operaciones, pero el Espíritu sigue siendo el mismo. Debemos gozarnos, hermano, no es simplemente, hermano, que el cristianismo sea algo popular o que la gente lo entienda o que la gente lo quiera, sino nos debemos gozar en que hayan más almas aquí precisamente. Más gente que haya puesto su fe en Cristo. Y hágalo usted con paciencia, con disciplina, sembrando para luego cosechar, obviamente, el campo. Pregúntese usted, hermano, si es el hacer la obra de Dios su comida, su alimento, su motor, su combustible de la vida. ¿Pone usted excusas para hacer la obra de Dios? Si pone excusa, ¿cuál es la suya? ¿Qué excusa pudiéramos dar ante el Señor? ¿Qué excusa será suficiente el día que Cristo venga por nosotros? Y su galardón con Él, para nosotros decirle que no hicimos la obra que Él nos había mandado a hacer. ¿Cree Dios, hermano, que no le puede usar quizás porque tiene pecado como la mujer samaritana? Pero, hermano, hay algo que debemos saber. La mujer samaritana fue igualmente usada por Dios, a pesar de su pecado. ¿Por qué? Porque ella puso su fe en Cristo. Ella entendió inmediatamente que la gracia de Cristo, la persona de Cristo, era más grande que su pecado. Y fue y predicó. Fue y habló. Por eso, hermano, que su comida sea la misma de Cristo. Hacer la voluntad de su Padre. Como le decía en Mateo 6, dice que así debemos orar: Señor, que tu voluntad sea hecha acá. Y recuerde que más importante de lo que ya consideramos, que muchas cosas que consideramos necesarias en esta vida, la más importante de todas ellas es nuestro alimento espiritual. Vaya conmigo a Mateo capítulo 4, versículo 4. Mateo 4, versículo 4 dice: Él respondió y dijo: escrito está, hablando Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermano, ¿usted vive la palabra? ¿Usted está alimentado de la palabra? ¿Está alimentado de hacer la obra de Dios? Hágase esa pregunta. Yo le voy a mostrar un ejemplo. Quizás, hermano, si yo le dijese aquí que yo estoy raquítico, que no llevo comiendo hace un mes, usted diría: pastor, lo veo bien alimentado. Está en lo cierto. Pero quizás si yo llegase aquí todo desnutrido, apenas pudiendo caminar por la desnutrición propia de mi cuerpo, sin el agua suficiente, apenas caminando, y usted a mí me dice: ¿qué le pasa, pastor? Quizás yo le diría: no, yo estoy bien nutrido, yo estoy comido, yo estoy alimentado. Usted diría: no, porque no lo noto, no veo ese alimento en su vida. No veo que usted, como dice estar comiendo, está comiendo, porque lo veo desnutrido. La pregunta es, hermano, la gente que lo ve, o si pusiéramos un examen aquí de su nutrición semanal de la palabra, ¿pudiéramos ver que usted realmente ha comido? ¿Pudiéramos ver que usted, hermano, no está hambriento espiritualmente, hambriento de la palabra? ¿Pudiéramos ver que usted, hermano, realmente está nutrido de las palabras de Dios? Hágase esa pregunta: ¿cuánto alimento espiritual ha llevado a su boca esta semana? Compare el tiempo que usted invierte comiendo, naturalmente, con el tiempo que invierte en la palabra de Dios. Quizás, hermano, no es desquiciado llegar a su hogar, quizás obviamente hoy día es domingo, por supuesto que ya está siendo alimentado por la palabra, pero pensar que quizás antes de tomar once necesita leer la Biblia, necesita orar al Señor. Que quizás mañana, antes de tomar el café de la mañana, el mate, el té, lo que sea, el jugo, el agua, la comida, el desayuno rico que se va a servir, tenga que leer la Biblia y orar. Tenga que buscar al Señor: Señor, ¿cómo me quieres usar hoy día, lunes? Señor, ¿cómo me quieres usar esta semana? Señor, ayúdame a aplicar lo que estoy aprendiendo. Señor, ayúdame a ser más diligente con lo que se me está enseñando en la iglesia. Señor, ayúdame a aplicarlo estos días. Y Señor, ayúdame a ir el miércoles a la iglesia para alimentarme aún más de la palabra, porque lo necesito. Hermano, usted necesita el alimento espiritual. Necesita esta comida de hacer la obra. Y la pregunta es: ¿cuánto se está alimentando? ¿Cuánto se está alimentando usted de hacer la obra y cumplir la voluntad de Dios en esta vida? Si está bien alimentado, va a haber una característica principal que vamos a poder ver. Al igual que Jesús, usted va a ver los campos blancos para la siega. Va a hacer simplemente la obra. Así que vamos a tomar un tiempo para